Buenos días, martes, buenas tardes, martes con François 26, o sea que 26 séptimo episodio de martes con François, la cita de de donde se habla de tema inmobiliario, se habla de Coldwell Banker y se habla de lo que pasa en el sector inmobiliario. Hoy vamos a tener un martes con François, yo creo que un poco distinto, porque vamos a tener dos partes. Martes con François número 1, la parte A, donde hablaremos como siempre de cositas. Y luego tenemos la segunda parte, donde tendremos una entrevista en directo con María Rosa y con Heidi, dos directores, dos propietarios de oficinas Coldwell Banker que han participado en nuestro evento. Entonces nos darán un poco sus ideas y nos darán un poco como el evento de Niños sin Sonrisa que hemos hecho, porque ha tenido tanto éxito. Bueno, entonces empezamos primero, martes con François 26, estamos aquí primero, cena de Navidad. Cena de Navidad es la época de las cenas de Navidad. Nosotros tuvimos nuestra cena de Navidad que la hicimos en Madrid el pasado jueves de la semana pasada. Pues bueno, decimos siempre igual, ¿no? Mucho éxito, pero más que éxito y más que bueno, no sé lo que puedo decir, pues realmente ha sido un éxito por el valor humano, por la capacidad humana, por el valor humano que existe en esta red Coldwell Banker, tanto a nivel de la master franquicia, tanto a nivel de los que trabajan en Coldwell Banker España, como de nuestros afiliados. Y realmente si hoy tenemos que dar un premio, pues daré un premio del factor humano a todos los de Coldwell Banker y todos nuestros afiliados que nos hemos reunido en Madrid. Y lo que fue a mí, donde puedo estar muy orgulloso, es que nos gusta tanto trabajar juntos como celebrar juntos. O sea que, y más de uno se han quedado hasta las 7 de la mañana. Ya sé que en España es un poco normal festejar tan tarde, pero realmente ver afiliados y equipos de la Master juntos hasta las 7 de la mañana, bueno, pues oye, para mí ha sido un súper orgullo y estoy muy happy de todo lo que estamos haciendo y bueno, mucha ilusión para el futuro, para 2019. Sois los mejores. Asociación Niños sin Sonrisa. Llevamos hablando de esta asociación desde hace 2-3 semanas. Hola Gabriela. 2-3 semanas. Y entonces hoy me gustaría un poco hacer un repaso de los resultados y pues deciros que entre las 12 oficinas participantes que han participado en este concurso de nuestra red en España, porque Andorra no ha podido participar, lo hará el próximo año, espero, pues hemos recogido más de 1000 juguetes, o sea que más de 1000 juguetes a los niños para los Reyes Magos. A través de la red Coldwell Banker hemos podido recoger, o sea que aquí también mucho orgullo. Y sobre todo a las 4 oficinas que han recogido más de 600 juguetes, que son 2 oficinas de Barcelona, que de hecho tendremos el honor de hablar en 10 minutos con María Rosa de las Corts y Heidi de la oficina de Sarriá. O sea que más de la mitad con ellas, y luego 2 oficinas también que han hecho un excelente trabajo, nuestros amigos de Playa de Aro, Jordi y Joan, pues aparte de tener el premio a los que se acostan más tarde en nuestro evento, también habéis tenido un éxito fantástico y gracias a vosotros y gracias para los niños para haber conseguido tantos juguetes en la oficina de Playa de Aro y también en la oficina de Madrid. Los Mondedeus Boys y Girls que han recogido muchísimos juguetes, incluso tuvieron la suerte que el sábado el Papá Noel fue a la oficina de Coldwell Banker Mondedeu. O sea que un chapo monumental estas 4 oficinas y gracias a todos los de la red también para participar a este evento.
y más de 1000 juguetes. Realmente más de 1000 juguetes, chapo, chapo. Se dice que los inmobiliarios somos egoístas, somos especuladores, somos los peores. Bueno, los peores no, pero tenemos, realmente a veces no tenemos buena fama, pues yo os puedo garantizar que con esto, con estas acciones así, pues levantamos el listón de la profesión. Hola Heidi, no te vayas, que en 10 minutos hablaremos contigo. Entonces, ¿qué más os quería comentar? Sí, esta semana lo que ha hecho, bueno, noticia, esta nueva ley. La nueva ley de arrendamientos urbanos que han sacado, sí, excelente labor, Axel Castillo, que está en México, que ya está de vacaciones, qué suerte. Bueno, entonces, sí, la nueva ley, entonces, hoy voy a explicar un poco, yo creo que interesa a todo el mundo, interesa a los profesionales inmobiliarios, interesa a los propietarios, interesa a los futuros inquilinos, lo que ha salido de la mente de nuestros amigos políticos que lo han firmado hoy y que será operativa la ley a partir de mañana. Pues primero, punto número 1, pues como en la ley anterior, pues ¿cómo se dice? Queda fuera de la aplicación de la ley los pisos de más de 300 metros o casas, perdón, y se pone en marcha la impresora. Los pisos de más de 300 metros y superior a 5.000 euros, pues no se aplica la ley. Número 2, por supuesto, los alquileres turísticos no están incluidos en el ámbito de la ley. Estos son los 3 tipos de productos que no entran en la ley. Esto dicho, 1, la ley pasará de 3 años mínimo a 5 años mínimo para los alquileres normales y 7 años en caso que el que alquila es una persona jurídica. O sea, que si el que alquila es una empresa, la obligación, la duración obligatoria es de 7 años y 5 años si es un particular. Punto número 2, la prórroga obligatoria de 3 años. O sea que ya venimos a 8 años mínimo de obligado cumplimiento de parte del propietario. Eso es un cambio sustancial. Volvemos un poco a la ley anterior de hace, bueno, no la anterior, pero la anterior, donde volvemos a un poco por el interés de los inquilinos. Entonces, esto dicho, prórroga 3 años, esto es importante. Los gastos inmobiliarios, los gastos de, bueno, la comisión de agencia, si el que alquila es una sociedad, es una persona jurídica, tiene que asumir los gastos de contrato y los gastos de comercialización. Excepto, y esto lo leo porque esto ya aquí nos vamos a hacer divertido, salvo que dichos servicios hayan sido contratados por iniciativa directa del arrendatario. O sea que los gastos de comisión en principio tienen que ir a cargo del propietario si es una persona jurídica, salvo esta excepción. ¿Qué más? No es posible pactar garantías adicionales, excepto los 2 meses de garantía, y se modifica la ley de propiedad horizontal diciendo que si se llega a los 3,5 del quórum de la comunidad propietaria, se puede limitar o condicionar la instalación de viviendas turísticas. Esto, por supuesto, que no tiene carácter retroactivo. Y luego, pues, se suprime el pago de los actos jurídicos y del ITP. Esto, más o menos, son el resumen de esta nueva ley que tendrá efectividad mañana. Bueno, pues esto está hecho. Ahora yo creo que vamos a pasar. Tenemos a Heidi aquí con nosotros, tenemos a María Rosa. María Rosa no la veo.
María Rosa no la veo. Pues si María Rosa no la veo, sí, la veo. Entonces, empezaremos por María Rosa. Lo que sí que ahora me voy a despedir de mis amigos de... Hola, señor amigo Gali. Pues ahora me tengo que despedir de mis amigos de Instagram porque ahora vamos a pasar a Facebook únicamente porque no puedo a los dos tener al mismo tiempo abierto Instagram y Facebook para entrevistas en directos. Pues los amigos de Instagram os digo un fuerte abrazo, seguirme en Facebook y aquí vamos a empezar nuestras entrevistas. Entonces, vamos a llamar a María Rosa. Aquí estamos aquí. Donde tenemos María Rosa de... Aquí, no sé cómo se hace. Empezamos bien. Pia, ¿sí? Si quieres venir. Aquí tenemos temas técnicos. Aquí Hola, esto, ¿no? es esto, mira. Hola a todos. Vamos a María Rosa primero. Vale. A ver, sorpresa. Es la primera vez que en Martes con François hacemos participar en directo a nuestros invitados. Hola. Sí, en Estoy. Martes con François hacemos participar en directo a nuestros invitados. Hola. Sí, en Martes con François hacemos participar en directo. Bueno, no sé si me oyéis. María Rosa, ¿me oyes? El directo a veces tiene sus trucos. Me parece que hemos perdido a María Rosa. Aquí. María Rosa, perfecto. Pues gracias por estar con nosotros en Martes con François. ¿Me oyes bien? Perfectamente. Bueno, pues 4 preguntas para aquí nuestros oyentes, nuestros que nos oyen. Primero, pues, ¿cuánto tiempo llevas en Coelbenquer y dónde está ubicada tu oficina? Bueno, nuestra oficina está ubicada en Travesera de las Corts, 288, detrás de la Illa, y estamos en la oficina desde mayo de este año. Perfecto. ¿Qué tal, o sea, que la incorporación a Coelbenquer, sin hacer mucha publicidad, pero como... Excelente, nosotros estamos súper felices, muy contentos, no solamente con Colwell, sino con las Corts también, con el barrio. Perfecto. Entonces, entramos en el grano. Hablamos un poco de esta campaña que hicimos para la Asociación Niños Sin Sonrisa. Exacto. Niños Sin Sonrisa. Entonces, las preguntas. O sea, que primero, chapeau, porque es que habéis recogido un montón de juguetes. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué hiciste realmente de diferente para recaudar tantos juguetes? Bueno, nosotros empezamos primero imprimiendo varios afiches para los locales, pero luego vimos que como también estamos rodeados de colegios, de mucha cantidad de colegios, hicimos panfletos más pequeños, flyers más pequeños, y empezamos a repartirlo directamente a los padres. Íbamos a las 9 de la mañana antes de que los chicos entraran al colegio, a las 5 de la tarde cuando los chicos salían, y entonces empezamos a hablar directamente con cada familia y nos empezaron a comentar que conocían Ningún Niño Sin Sonrisa, que antes se tenían que acercar más al centro para llevar los juguetes y que les quedaba más cómodo acercarse aquí a las Corts. Entonces, invitáis a esta gente a venir a traer juguetes en la Exacto, oficina. invitamos a cada familia a que vengan a traernos los juguetes hasta la oficina y así la verdad que juntamos 200 juguetes. Bueno, y entonces la última pregunta un poco, ¿qué os ha aportado a nivel un poco negocio, a nivel conocimiento? Porque esto está genial que hagamos estas acciones, pero también estamos llevando un negocio, o sea, a nivel de negocio has tenido, no hablo de operaciones, pero realmente si has visto que No, la pero gente, vino pues... muchísima gente que nosotros no conocíamos, la verdad que sí, nos sirvió mucho para darnos a conocer también en el barrio por gente que no conocíamos, que no, aunque no tengan una necesidad de inmobiliaria de ahora, pero sí para un contacto a futuro o por si tienen algún conocido que necesite alguna intermediación inmobiliaria, bueno, que nos tengan en cuenta. Súper. Pues oye, mil gracias No. es una primera, o sea que hacemos interacción el martes con François. Yo estoy encantado
de empezar con vosotros porque realmente sois la oficina que tiene más sonrisas, esto está clarísimo. Qué bonito. Un abrazo muy fuerte al equipo. Muchísimas gracias y un abrazo enorme a todos. Y aquí puedo ver un poco el equipo. Tienes el equipo. Hola. Acá Bueno, pues aquí vemos parte del equipo. Perfecto, sí, perfecto. porque Bueno. Elena está mostrando un piso y Pablo está allá en el fondo. Y Fabi está afuera. Ahí te lo muestro, Súper. Pablo. Saluda, Pablo. Señor Pablo, un gran saludo. Estoy María oyendo. Rosa, excelente. Los estaba oyendo Sí. por el ordenador. Un gusto estar en contacto. Bueno, pues muchísimas gracias al equipo Todos de Eminent. y para adelante Conwell, ¿eh? Vamos a tener un 2019 excelente. Gracias. Así es. Genial. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Aquí. Gracias Entonces, a todos. A María Rosa y ahora vamos a llamar a Heidi. Heidi que está en un cumpleaños de sus niños, pero aquí la vamos a llamar y nos va a contar un poco su experiencia en su oficina de Sarria. Aquí está. Heidi, buenas tardes. Bueno, con un árbol de Navidad fantástico detrás. Sí, es el único sitio libre sin niños. Estoy de cumpleaños. ¿Qué tal? Bueno, perfecto. Entonces, varias preguntas rápidas. ¿Cuánto tiempo Venga. llevas en Coldwell Banker? Nosotros llevamos 4 años. Los mismos que hace Marc. ¿Y dónde tienes tu oficina? En Sarriá. Nosotros estamos en la calle Mayor de 4 Sarriá, años. 104. Mayor de Sarriá, 121. Fantástico barrio. Vale. Perfecto. Entonces, primera pregunta. ¿Qué hiciste de diferente en esta campaña Niños sin Sonrisa para tener tantos éxitos? Porque me parece que recaudaste unos 300 juguetes. No lo sé, yo creo que fueron como 2 coches, creo, el 4x4 de Cowell y el familiar de Jorge, pobre, que tuvo que venir a cargar juguetes. Bueno, nosotros cogimos y, bueno, imprimimos como, me parece que fueron unas 250 DIN A4, ¿vale? Que se nos ocurrió, pues bueno, empapelar Sarriá. Solo teníamos 2 semanas, entonces había que correr. El equipo, la verdad que ha sido genial, se ha involucrado un montón. Luego imprimimos aproximadamente unos 350 flyers, ¿vale? Para poder repartir también por el barrio. Y fuimos comercio por comercio, poniendo en todas las fachadas nuestro cartel de ningún niño sin sonrisa. Bueno, y es que tú me mandaste fotos e inundaste realmente Nosotros- las calles de Sarriá y Una pasada. pusiste en Instagram, la pusiste en LinkedIn, o sea que Sí, la quisimos verdad es que agradecer. fue genial. Sí, quisimos agradecer a todos los comercios de Sarriá que han sido geniales. No, lo siguiente, se han involucrado un montón, venían gente de todos sitios, niños con regalos envueltos, una auténtica pasada, señoras mayores, o sea, una pasada, una pasada. Tenemos que agradecer muchísimo a todos Sarriá porque no querían que ningún niño se quedara sin sonrisa. Han sido geniales, geniales, lo más. Sí. Bueno, Y a vosotros entonces, por la aparte- iniciativa. Jorge, un abrazo. Es nuestro trabajo Sois general. lo más, Esto. estas cosas hay que hacerlas, son súper bonitas y espero que el año que viene podamos hacerlo con más tiempo y recaudar muchos más juguetes. Bueno, aquí habrá más oficinas participantes. Entonces, última pregunta. ¿Cuál? Más allá de esto de haber generado realmente un montón de regalitos a nivel empresarial, ¿qué habéis podido sacar de todo este movimiento? Pues mira, lo más importante es que conocen a todo nuestro equipo en Sarriá y nuestro equipo conoce a muchísima gente del barrio. Nos hemos acercado a todos los comercios de la zona, nos hemos acercado a familias, a comercios que quizá no sabían ni que estábamos ahí como inmobiliaria y nos hemos unido de una manera muy bonita en Navidad. Bueno, pues me parece excelente, Y muchos niños tendrán Pues, oye, juguetes. bueno, y sobre todo esto, muchos niños hemos podido, para esta asociación de Madrid, Sí. hemos podido recoger, o sea que más de 1000 juguetes que ya están
mandados en Madrid. Es genial, Heidi, enhorabuena, habéis hecho genial, de verdad. Muchas gracias. bueno, enhorabuena a vosotros, porque es que nosotros lanzamos la idea y vosotros sois las manos que ejecutan. Fantástico. Pues oye, un fuerte abrazo al equipo, fuerte abrazo a Cristina, Muchas gracias. a Joan, y a todo el equipo. De vuestra y parte. pues feliz Navidad si no nos vemos. Feliz Navidad. Muchas gracias por Felicitaros, la participación. felicitaros por lo que habéis hecho, de verdad. Aparte de nuestro trabajo, lo vuestro ha sido genial. Gracias. Perfecto, gracias Heidi, puedes seguir. Bueno, pues ya está. Martes con François 26 se acaba. O sea que realmente ha sido muchísimas cosas que hemos podido compartir, muchísimo contenido para este martes con François. Pues se acercan las fiestas de Navidad, por lo cual no, el próximo martes de hecho es el 25, por lo cual yo creo que dejamos los martes con François y recuperaremos en enero. Y yo creo que acabamos con una muy buena nota el martes con François de 2018. Un fuerte abrazo a todos. Si os gusta este video, pues no dudar en hacer like, en hacer vuestras preguntas, porque realmente si seguimos haciendo esto es que para crear contenido para vosotros y bueno, pues si tenéis ideas, preguntas, pues realmente esto sirve para esto. Es un medio de libre comunicación que tenemos mejor de hablar del sector inmobiliario. Bueno, ya no sé qué decir. Un abrazo a todos y gracias por seguirme y felices fiestas y nos vemos el año que viene. Muchísimas gracias a todos.